gracias a cada uno de nuestros hermanos que han participado en esta tarde. Vamos a la palabra en esta tarde y quiero que vayamos a segunda de Timoteo. Vamos a hablar acerca del día del juicio que se acerca, pero no específicamente. Voy a pasar por ahí, ¿verdad?, cerca del juicio, pero es más enfocado en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Para que estemos nosotros como cristianos ya apercibidos, ¿verdad?, de todo lo que los acontecimientos presentes, y también para que estemos preparados, porque mucha gente nos ha de preguntar. Yo no sé si a usted le preguntan acerca de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en estos tiempos, y algunos tienen la inquietud muchas veces porque desconocen o no saben cómo investigar o cerciorarse de si los acontecimientos que vivimos son ya los últimos tiempos, si es el fin del mundo, si es la gran tribulación, que son a veces términos que la gente no conoce, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, por supuesto, como hemos escuchado sermones, estudios, hemos leído la Escritura, escuchamos hablar o hemos leído acerca del gran trono blanco, del tribunal de Cristo, del fin del mundo, de los últimos tiempos, etcétera, ¿verdad? Y hay personas que quizás se acerquen con usted y le pregunten: ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿La Biblia qué dice? ¿Qué les enseñan ahí a donde tú vas, verdad? Y entonces, para que podamos estar seguros en dar una respuesta que la gente necesita escuchar, ¿verdad? Pero sobre todo ello, el enfoque principal debe ser, ¿verdad?, la salvación del mundo, la salvación de las personas, porque que no sea solamente el hecho de querer saber cuándo o cómo, ¿verdad?, si es o no es, sino más bien que es una oportunidad que se abre para que nosotros podamos comunicarles que en Cristo hay perdón de pecados y que hay una salvación que el Señor ya ha pagado por nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5, y luego vamos a entrar en esos detalles que quiero comunicarles a través de la palabra en esta tarde. Dice la Escritura así, segunda de Timoteo 4, 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esto, Señor, fue escrito hace 2000 años. El apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, le envía estas recomendaciones a Timoteo. Esas palabras que se cumplían en aquel tiempo, pero que siguen cumpliéndose hasta hoy en día, Señor, y que así, Señor, se seguirán hasta el día cuando tú vienes a esta tierra para llevar a tu iglesia. Y esperamos, Señor, de las promesas tuyas, un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales ya solamente obra la justicia, donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Así es que ayúdanos a atesorar tu palabra, mi Dios, a aprender de ella, y bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos ponen atención, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día del juicio se acerca, y cuando hablamos de juicio, a veces pensamos ¿qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? Y el juicio lo entendemos de esta manera. El juicio es cuando una persona es llevada, es acusada porque ha roto o ha quebrantado leyes o los parámetros que han sido establecidos por una sociedad, por una legislatura, ¿verdad? Y que necesita dar cuenta por ellos. Y que de ser hallado culpable, ¿verdad?, hay una sentencia, hay una multa, o hay algo con lo que tiene que pagar. Y en la mayoría de los casos, bueno, aquí se hablan de casos menores, casos mayores, ¿verdad?, cuando hay delitos graves
Y bueno, hay personas que con un poco de dinero pueden pagar una fianza y salir libres, otros pueden estar solamente por un periodo de tiempo, ¿verdad?, bajo fianza, le llaman algunos. Sin embargo, hay otros que han cometido delitos mayores, graves, y que son apresados y son llevados a una sentencia, a pagar una sentencia de condena perpetua, o donde es implementado la pena de muerte, pues son llevados a la muerte, se les quita la vida. En fin, la palabra de Dios nos habla de un juicio, del día del juicio, un juicio final que habrá, ¿verdad?, al final de todos los tiempos, al final cuando ya se termine todo, sea el fin del mundo. Y bueno, de acuerdo a cómo están los tiempos y lo que estamos viviendo en esos tiempos, la mayoría de los cristianos estamos muchas veces buscando respuestas, ¿verdad?, escatológicas. O sea, escatológicas quiere esa palabra que también muchas personas no la conocen o no están familiarizados con ellas, que tienen que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Si alguien hiciera una encuesta de cuáles son los temas principales que se predica hoy en día en muchos púlpitos, serían temas como estos, ¿verdad? El fin del mundo, las señales previos, antes del regreso de Jesucristo, la resurrección de los muertos, el infierno, el cielo, la tribulación, el juicio, el anticristo, el rapto de la iglesia, el milenio, y así pueden haber muchos temas que cuando escuchamos acerca de esos temas, muchas veces despierta nuestra curiosidad si no sabemos mucho acerca de ello. Y aunque todos están relacionados, ¿verdad?, acerca del fin, de la terminación de todas las cosas aquí, el apóstol Pedro escribe acerca de ello con algunos detalles, dice que los elementos ardiendo caerán del cielo. Apocalipsis habla también acerca en una forma simbólica de tantas cosas que van a suceder, y Juan trata de describirlas para nosotros, y así el apóstol Pablo también habla acerca de la venida de Jesucristo, ¿cómo será? Y bueno, nos anuncia enviándole esta carta al apóstol, a este Timoteo, que es su hijo en la fe, su hijo amado, y le dice: porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El Señor Jesucristo nos anunció también, ¿verdad?, nos dejó escrito ahí en Mateo capítulo 24, que serían como en los días de Noé. Lo que vivimos hoy en día en la sociedad es exactamente las profecías que están escritas, todo lo que el Señor dijo, todos los que los profetas escribieron desde Joel, ¿verdad?, Zacarías, que hablaban acerca de los últimos tiempos, del día terrible, del día del Señor, que en realidad no estamos viviendo algo como eso. Hemos estado pasando por adversidades, sí, pero no es el fin del mundo todavía. Hemos visto cómo han sucedido cataclismos, cómo han pasado situaciones de los tsunamis, donde el mar se sale de sus lindeles, ¿verdad?, y arrasa con pueblos completos, trombas que caen en diferentes puntos de la tierra y que arrasan con pueblos enteros, etcétera, quemazones, incendios en muchas partes, terremotos, temblores, volcanes haciendo erupciones, etcétera, tantas cosas, hambre, pestilencia, ¿verdad?, todo lo que nos describe Mateo 24, que lo estamos viviendo en estos tiempos, una plaga que ha llegado al mundo, ¿verdad?, y que ha movido hasta los rincones más profundos de la tierra, que si el evangelio no ha llegado a cada rincón, pero cómo este virus ha podido alcanzar rangos tan grandes, ¿verdad?, y que ha llegado hasta los lugares más profundos. Entonces vemos cómo la profecía se está cumpliendo. Ahora, esto es solamente parte de una prueba que vendría al mundo. Estamos preparados para ello. El mundo no está preparado para eso. Nunca estamos preparados para la muerte, pero la Escritura siempre nos ha estado advirtiendo acerca de todos estos acontecimientos, por los cuales nosotros que vivimos ahora, que conocemos la palabra de Dios y que nos manda la Escritura una y otra vez a perseverar
perseverar, a estar firmes, advertido de que todas estas cosas vendrían, mucho más, permanecer firmes en la fe, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en este tema. El tiempo que el apóstol Pablo está señalando, porque está diciendo que en los postreros días, este tiempo, el apóstol Pablo lo está viendo como para el futuro. Dice que el Espíritu Santo, a través de Pablo, está advirtiendo a la iglesia, está advirtiendo acerca de ese futuro, ¿verdad? Y entonces está diciendo que en los postreros días, ¿qué días? Estos días a los que se refiere son los días previos al rapto, previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso está haciendo énfasis. Y los días que estamos viviendo para muchas personas son confusos, porque cuando usted trata de transmitir, de hablar de esta palabra de fe, de esta palabra de esperanza, hablar del pecado que hay en el mundo, de los pecadores que somos todo el mundo y que necesitamos un Salvador. Cuando usted habla de estas cosas, la gente confunde y pregunta, bueno, ¿cuál es la religión verdadera? Y empieza a tener ciertas preguntas por la razón de que hay tantas denominaciones hoy en día, hay tantas religiones, hay tantas fe, tantas creencias, tantos movimientos religiosos, tantas olas, ¿verdad?, que han salido, movimientos que salen enseñando y que usan la palabra, pero muchos de una manera tergiversada. Y vamos a ver algunos detalles más adelantito. Y entonces todo esto trae confusión a la gente, de tal manera que ya no sabe la gente qué creer. Dicen, ya no sé qué creer, porque yo tengo un pariente que es cristiano, tengo un pariente que es católico, tengo un pariente que es testigo de Jehová, otros que son mormones, etcétera, ¿verdad? Y todo esto se da dentro de la sociedad y trae confusión. Y el Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, advierte, dice que en los últimos tiempos, dice que vendrían falsos profetas, y los anticristos que están desde que Él se fue, ¿verdad? Lo vimos a través de la vida de desarrollo de los apóstoles cuando llevaban su ministerio, cómo se levantaban falsos maestros, falsos profetas desde aquel entonces. Y entonces todo eso lo ha vivido el cristianismo desde entonces, el verdadero seguidor de Jesucristo. Entonces todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, las advertencias, ¿verdad?, con todo lo que se da, los eclipses, los cataclismos y todo lo que he mencionado, ¿verdad?, que viene solamente como una advertencia para recordarnos que el día del Señor está cerca. Son esos postreros días, los días previos al regreso de Jesucristo, cuando muchas personas tienen deseo de escuchar algo que les llene de esperanza, algo que les traiga satisfacción. Muchos de ellos queriendo seguir viviendo en sus hobbies, en sus pecados, en sus diversiones, en su entretenimiento, pero con la esperanza de que un día van a ser salvos. Y entonces hay mucha gente que está tratando, ¿verdad? Hay cosas que quiere escuchar, y hay personas que no quieren sufrir la sana doctrina. Y entonces aquí voy a enfocarme en el verso 4, donde dice que verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy en día hay tantos hombres que usan la Biblia, que se ponen en un púlpito o buscan un grupo al cual dirigir y engañar para sus propios beneficios, ¿verdad? Llenando a sí mismo, implementando cada uno de sus deseos, de sus concupiscencias, enseñándolos como algo bueno, como algo que no afecta a Dios, pero todo para tener contento al rebaño, para vivir de ellos de una manera solventada. Entonces vemos que estos no quieren sufrir la sana doctrina. Es lo que el apóstol Pablo también nos dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. Entonces nosotros que conocemos la verdad, ¿verdad?, necesitamos estar firmes y perseverar en esa verdad.
Mucha gente puede ir caminando por un mismo rumbo, pero eso no quiere decir que estén correctos y que vayan en la dirección correcta, porque aún el proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no sigamos las multitudes, porque hoy en día, muchas gracias, hay personas que están enseñando, tergiversando la palabra, pero dando a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y esto sucedía desde el Antiguo Testamento. Habían profetas que, con tal de mantener al pueblo contento, les decían sueños o les decían palabra que supuestamente decían ellos que habían recibido de parte de Dios, pero en realidad Dios no había hablado. Y hoy en día vemos a muchas personas que se han levantado de esa misma manera, pero es a la que la gente quiere escuchar. Recientemente veía un video que circula por ahí en las redes sociales, en YouTube y en lo que, ¿verdad?, algunas veces en esas redes que pues frecuentamos, ¿verdad? Hoy en día casi pues son muy pocos los que no tengan un Facebook. Y muchas veces dentro de esas publicaciones a veces plasman videos de acontecimientos, ¿verdad?, de personas, de cómo engañan a sus seguidores. Y hemos visto con mucha tristeza cómo hay gente que ha podido levantar miles de personas que han creído en una palabra que les han dado, pero equivocada o errónea, y solamente para satisfacer sus deleites, para satisfacerse a sí mismo. Y veía cómo esta persona, ¿verdad?, con mucho sadismo aún se burlaba, ¿verdad? Y bueno, lo voy a decir porque de todos modos a lo mejor usted ya lo vio, pero anda una persona por ahí desde hace muchos años que empezó a matar gigantes y que inducía a su gente a matar gigantes, haciéndoles creer que cuando daban $1000, con $1000 mataba a un gigante, y hubieron personas que mataron muchos gigantes, y él decía que ya que mataran un gigante, Dios le iba a dar para que matara otros 3 gigantes, otros 5 gigantes, otros 10 gigantes, 20 gigantes, y así la gente seguía matando gigantes, ¿verdad? Pero todo el dinero pues iba para el bolsillo de esta persona. Y entonces vemos cómo tanta gente engañada, aquellos con pactos de prosperidad, de ve y vende, tienen, y gente que va y hasta empeña y saca dinero hasta de donde no tiene, ¿verdad?, endeudándose para poder recibir de parte de Dios. Ese no es el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Esto es para que abramos los ojos y no seamos engañados con las fábulas, con lo que es ficticio, con lo que es ficción solamente allá afuera. Que mucha gente ha creído en eso y ha caído en ese engaño. Ahora dice que Abraham no quieren sufrir la sana doctrina, porque en realidad no tienen la sana doctrina. Entonces eso quiere decir que hay una falsa doctrina, y es algo que se va a notar en una gran mayoría de personas que les gusta estar en lugares donde solamente van a recibir el positivismo, ¿verdad? Donde solamente les van a hablar de que tú eres un campeón, a ti te tiene que ir bien, tú eres un hijo de Dios, no tienes que pasar por estas cosas, cuando vemos que el ejemplo mejor que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es que si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y morir de la misma manera como Él murió. No que todos vayamos a morir crucificados, no que vayan, pero vamos a pasar por situaciones difíciles. No fue fácil para el apóstol Pablo. Él pasó hambre, pasó frío, fue apedreado, sufrió azotes, estuvo encarcelado por predicar la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas las sufre un siervo de Dios, aquellos que andan predicando lejos, a veces pasando fríos, carencias, pasando necesidades, ¿verdad? Y todo ello, algunos con sus mismas familias, etcétera, mientras que otros se encargan de predicar un evangelio camuflajeado, ¿verdad?, solamente para servirse a sus
intereses, y es posible, y es por esa razón que mucha gente no quiere nada con Dios, es por la apariencia que muchos malos predicadores han dado acerca de esto, pero es que ellos no están sufriendo la sana doctrina. Ahora, dice que algunos tendrán comezón de oír, las mismas personas que no sufrirán la sana doctrina. Pero ¿qué significa tener comezón de oír? Yo creo que cuando usted siente, ¿verdad?, que alguna picazoncita por ahí, ya sea en la cabeza, en alguna parte, especialmente en el oído, y usted hace algo para tratar de mitigar esa comezón, se siente bonito. Pero cuando la Escritura nos dice acerca de ese comezón de oír, que la gente tienen esa picazón de oír, tienen ese deseo de oír lo que ellos quieren, ¿verdad? Y entonces siempre van a haber personas que van a estar buscando personas que quieren escuchar lo que ellos están dispuestos a hablar para conseguir lo que ellos quieren. Entonces buscarán escuchar cosas que les provoquen sensaciones agradables, sensaciones que halaguen su ego, ¿verdad? Entonces están buscando un deleite en palabras, nada negativo, sino todo positivo. No importa si es bíblico, pero con ser positivo, eso ya está bien. Palabras como pecado, arrepentimiento, culpa, castigo, consecuencia, juicio, condenación, disciplina, esas nunca serán usadas en algunos lugares. Y personas que escuchen eso en esos lugares no van a permanecer mucho tiempo. Había un hombre y todavía lo hay por ahí, y es pues bastante próspero en lo que hace. Pero él decía palabras como esta, él decía que la gente tiene suficientes problemas que vive allá afuera como para que cuando venga a la iglesia se le esté hablando de su pecado. Que la gente ya no necesita escuchar de su pecado, que ellos necesitan descanso, y es lo que vienen buscando. Y déjeme decirle una cosa, que si nosotros no les hablamos de pecado a la gente, nunca va a dejar de pecar y siempre va a vivir en esa enemistad con Dios, porque es el pecado el que nos separa de Dios. El hombre que peca, y peca deliberadamente, por ignorancia o conscientemente, no tiene una relación con Dios y está expuesto a un juicio. Entonces hay personas que nunca le van a hablar a usted de consecuencia, de castigo, de pecado, de juicio, de condenación, de disciplina, nada de eso. Todo bien para usted. Dios solamente quiere prosperarte, y van a usar citas, van a usar la misma escritura. Te van a decir que Dios tiene pensamientos de paz, de bendición para ti, pero es todo lo que te van a decir. No va a decir todo lo demás que implica para conseguir esa bendición. Más adelante esa misma escritura en Jeremías 29 sigue diciendo, dice, y me buscarás, dice, y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Pero hay personas que no están buscando a Dios con todo su corazón, pero sí están buscando con todo su corazón las añadiduras, los bienes, las riquezas, los bienes materiales de este mundo, el cumplir con sus deseos. Hay personas que a lo mejor se pasan su vida con deseo de salir al mundo, de conocerlo, de experimentar, de vivir aquí, de vivir allá. Esta mañana en el estudio bíblico nuestro hermano nos hablaba acerca del adulterio, de todo aquello que hay interno, del pecado que hay interno en nuestro corazón, y que el adulterar en nuestro corazón cuando vemos a una mujer, no solamente eso, sino también cuando tienes un deseo desmedido y con todo tu corazón tú buscas y te enfocas en aquellas cosas que se convierten en idolatría, porque estás quitando el lugar que le corresponde a Dios para ponerlo en tu avaricia, en buscando conseguir aquello que debiera ser una añadidura por causa de buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y entonces hay personas que están buscando para sus deleites, para cumplir con todos sus deseos, sus concupiscencias. Y entonces es por esa razón que muchas iglesias están vacías, porque se les habla del pecado, se les habla del arrepentimiento, se les habla que si mueres en tu pecado vas al infierno, no vas a ir al cielo. Y es una verdad. Pero ¿qué está haciendo la gente por ello?
Ahora dice que se amontonarán maestros, y ese mismo tipo de personas buscará los predicadores y maestros. Hay iglesias que no van a invitar a un predicador que los confronte con su pecado. No van a traer un predicador que les hable de la palabra, sino uno que a lo mejor los haga reír bastante. Alguien que a lo mejor compagine con los deseos, con las ambiciones suyas, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que para motivar a su personal traen motivadores, esa palabra. Y así mismo hay muchos pastores que se dedican solamente a motivar, son motivadores. Son motivadores porque hablan solamente de lo que puede complacerles, de lo que puede llenar sus egos, lo que puede saciar sus concupiscencias, pero no del arrepentimiento, no del pecado, no de que sufrirán la sana doctrina. Y de eso, bueno, en el mundo hay suficiente. El deseo de las personas por oír cosas lindas dará como resultado que se amontonen. Hace días también veía a un pastor por ahí que pues también traen en agua caliente, ¿verdad? Porque es bueno decir la verdad, pero hay que saber también decir la verdad. Y es bastante señalado y criticado por la manera como dice las cosas. Y cómo condena a las personas, aún a los hijos de Dios. Dice verdades, pero aún para decir las verdades hay que saber decirlas. Si no, uno mismo está cayendo en ese juego. Entonces, lo que Pablo está diciendo, dice que sucederá de nuevo en los postreros días. Y la pregunta es, ¿estaremos viviendo esos tiempos que habla Pablo? ¿Qué tipo de maestro o predicador es lo que abunda hoy? ¿Qué es lo que están enseñando hoy día? ¿El que dice cosas agradables que la gente quiere oír? ¿El que contamina la sana doctrina y se aparta de la verdad para complacer a sus oyentes? Tristemente, hay quienes han comenzado, como dijo el apóstol Pablo a los de Gálatas. Les dijo, oh Gálatas insensatos. Y esa palabra, ¿verdad? También esta mañana, cuando hablábamos acerca de no decirle a nuestro hermano fatuo, insensatos, o sea, sin prudencia, como que estaban fuera de juicio. Le dice, ¿quién los extravió tan rápido? Habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora terminan con la carne. Porque ellos habían enseñado, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, a ser perdonados por Jesucristo. Y resulta que fueron enseñados ahora para guardar la ley. Deseos de sus oyentes, el positivismo, el adular el ego del hombre, el hacerlo sentirse bien, cosas que den mucha risa, pero que en el fondo no dejan ningún mensaje. Feminismo. Hay lugares donde la gente dice, el servicio estuvo bien bueno, el predicador estuvo bien elocuente, nos hizo reír bastante, estuvo bien bueno. ¿Y de qué predicó? No hay verdades bíblicas en ello. Ninguna verdad bíblica se quedó, pero solamente los buenos chistes. Yo acostumbro contar uno de vez en cuando, pero no son tan buenos. La gente se queda más con la palabra. Pero grandes predicadores sobre todo enfatizan mucho en la libertad del hombre, o más bien hablan del libertinaje del hombre, como piensa lo que quieras, cree lo que quieras, no te dejes imponer ninguna enseñanza que no desees. Hay muchas personas allá afuera que ya están llenos de todo este tipo de ideologías o pensamientos, que dicen, cree lo que quieras, no te dejes imponer ninguna enseñanza, tú eres tú. La verdad es relativa, diciendo que la verdad pues no toda es verdad. Y dicen, nadie tiene la verdad. Si tú crees que es verdad y lo es para ti, pues eso es. Tienes que quererte a ti mismo. Tú eres lo más grande del mundo. No importa lo que te digan.
si a ti te satisface, es bueno para ti. Y este tipo de ideologías que usted ve muchas veces en los muros de personas cristianas, que lejos de tener un verso que glorifique y magnifique el nombre de Dios, magnifica más el pensamiento de una persona, de un hombre. Y si lo analizamos bien, nos damos cuenta que muchas veces, al participar en ello, como que estamos de acuerdo con lo que la sociedad piensa y no con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, estos usarán maestros, la Biblia, para apoyar sus enseñanzas. Claro, de eso se trata, ¿verdad? La Biblia estará en su mano, pero ¿sabe? La Biblia cerrada. Levantará la Biblia, pero cerrada. Y usted no debe de confiar en aquellos predicadores que levantan la Biblia y que le dicen, mate un gigante, y levanta la Biblia, pero cerrada. Aquellos que le dicen, pacte con el Señor, y que porque tienen la Biblia en la mano, ¿verdad? Y es así como ellos manipulan. Si vamos a aprender de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo conforme a lo que Dios nos manda y cómo nos los manda. Y todo lo tenemos aquí en la Escritura. Dice que estos apartarán la verdad el oído. Este mismo tipo de personas que hemos venido describiendo, ¿verdad? Que solamente para sus deseos. Si están poniendo el oído hacia lo que les gusta escuchar de parte de los maestros, que ellos mismos buscarán, es claro que no pueden tener el oído hacia la verdad. Este tipo de personas no querrá oír la verdad, sino solamente entretenimiento de los sentidos. Mire, en estos tiempos ha abundado esto. No más así una imaginación panorámica de lo que usted ya es testigo en estos tiempos. ¿Cuál es la idea o cómo eran las iglesias en el tiempo pasado? Estoy hablando de un templo, un edificio y de la gente cuando llegaba y todo ello. Y déjeme decirle que en estos tiempos hay lugares donde se predica la palabra, se usa la Biblia, pero de templo, de la idea de iglesia, nada. Y solamente se ha seguido como un patrón o una moda, donde los lugares donde se adoran a Dios ahora tienen luces de colores, como si fuera un teatro, como si fuera una discoteca. Y aún hasta el ambiente se siente diferente. Recuerdo hace como 20 años visitaba un lugar que era una iglesia cristiana, es lo que me dijeron. Llegué a buscar a una persona con la que yo necesitaba hablar, y cuando abrimos la puerta, el lugar adentro había mucha gente, estaba todo oscuro, había humo y luces de colores, y una música que de cristiana, pues no me acuerdo ni qué canción era, pero no la escuchaba como algo que honraba a Dios, a mi parecer. De tal manera que me pasó tiempo para poder encontrar a la persona, porque era un lugar tenebroso, oscuro. Entonces digo, ¿eso es una iglesia? Y lamentablemente en estos tiempos, el hombre en sus ideas, según él, de honrar a Dios, se han creado ciertos lugares que le llaman un café para cristianos, de ahí hasta barras de cristianos, discotecas donde solamente se escucha música cristiana. Pero volviendo al punto, los templos en que se han convertido. Y si nos damos cuenta, hay un camino ya largo en el que la gente se ha desviado.
Lejos esté de nosotros perder la cordura de esa manera. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, se lo dice claro: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque vendrán tiempos, esos tiempos los estamos viviendo hoy día, donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque sufrir la sana doctrina lleva sacrificio, lleva a cargar una cruz, lleva vituperios, que se burlen de usted, que le escarnezcan, que le hagan bullying por causa de ser cristiano. Dice que habrán personas que se volverán a las fábulas, y la palabra fábula viene de la palabra mutos, de ahí la palabra mito, y un mito es algo que no es real, es algo que es ficticio. Hace muchos años yo me acuerdo que habían ciertas películas donde usaban mucha tecnología, y a mi parecer yo decía, eso es ficción. Pero en realidad la tecnología ha alcanzado altos niveles ahora, que todo lo que para mí en aquel tiempo era ficción, ahora es una realidad. El hecho de ver, yo me recuerdo hace más de 20 años, los teléfonos celulares no eran tan comunes. El hecho de tener una televisión con control remoto, también eso era muy remoto, apenas comenzaban, ¿verdad? Y el hecho de que una persona saliera ahí, que abría, hace más de 20 años de eso, abría su computadora y todo así como en pedazos de cristales, y hacía todo así con las manos, eso es algo que ya existe hoy día, dentro de la tecnología avanzada. Pero hay otro tipo de ficción, y es a lo que me quiero referir, a lo que la gente usa para creer en ello. Este texto se refiere precisamente, ¿verdad?, de estas palabras acerca de las fábulas, aquello que es imaginario. Mucha gente toma como una verdad el revisar los horóscopos. Antes todo este tipo de cosas salían en los periódicos, en las revistas semanales, etcétera. Pero hoy en día también se han actualizado, ¿verdad? Y pues se lo pasan ahí dentro de las noticias que le están dando. Si mira televisión, le anuncian, hay personas que se dedican a eso, pero no solamente eso, sino que de una manera generalizada sale alguien ahí diciendo acerca, ¿verdad?, del horóscopo, que tú eres este signo, tú eres el otro, ¿verdad?, que por eso tienes este comportamiento. Mira, hasta psicólogos salen, porque, ¿verdad?, la psicología tiene que ver con el comportamiento o el estudio del carácter del ser humano. Y resulta que todas estas cosas tienen que ver con ello. No. Por eso son mitos, por eso son fábulas. Y hay quienes creen en los horóscopos, en la astrología, en la cartomancia, la lectura de la mano, adivinaciones, profecías modernas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película que salió hace años también que habla acerca de cosas que son como mitos, porque en realidad no hay nada de realidad en ello. El Código Da Vinci, donde hacen creer que Jesucristo en realidad tuvo una pareja, etcétera, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles porque en realidad eso no es edificante. Solamente estoy tratando el punto de que mucha gente ha creído esos mitos, ha creído en esas aventuras ficticias más que en la verdad. Algunos han llegado a creer que el diluvio no fue un hecho real, que Jesucristo no pudo haber nacido de una virgen, y etcétera. Y eso lo ven como algo ficticio, cuando para nosotros eso es una verdad, porque la palabra del Señor nos los enseña. Entonces dice que cuando no sufrirán la sana doctrina, pero también dice que porque usa la sana doctrina, dice que sufrirán. Anekomaí es la palabra en griego para decir que van a sufrir. Y el apóstol Pablo nos dice que por causa de Jesucristo es necesario que nosotros suframos.
juicio. El día del juicio se aproxima, donde el ser humano estará delante de Dios, delante del gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20, versos 11 hasta el verso 14, nos habla del gran trono blanco, cuando se abren los libros, y dice que donde las almas van a ser juzgadas por las obras que hicieron. Ahí no dice hayan sido buenas o hayan sido malas, no, dice solamente que ahí estaban escritas todas las obras, todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todo está ahí. Tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, ahí están escritos. Y no va a ser necesario de que alguien esté atestiguando ahí en contra de ti. Dice la Escritura que tenemos un acusador, es el diablo. Pero ni siquiera él va a estar ahí para atestiguar, porque dentro de nosotros hay un corazón. Y dice la Escritura que ese corazón, dice que es el que nos redarguye, nos amonesta. Dice que si tu corazón te reprende, quiere decir que eso es como la conciencia nuestra, lo que tenemos dentro de nosotros, de lo que estamos conscientes que hicimos. Eso atestiguará contra nosotros mismos en el día del juicio. Ahí, eso es como la caja negra que tienen los aviones, para saber exactamente todo lo que aconteció, lo que sucedió, ¿verdad? Entonces dentro de nosotros es la conciencia. Eso es lo que va a atestiguar delante de Dios en contra de nosotros, donde nosotros no podremos mentir. ¿Sabe que el sufrir por la sana doctrina, eso nos lleva a consecuencias? Seguir la sana doctrina nos llevará, porque implica ser criticados, ser señalados, ser acusados, discriminados, juzgados y aún hasta morir, como murió el Señor Jesucristo y muchos de los apóstoles. Hay muchas personas que, tratando de evitar eso, mejor dejarán la sana doctrina a un lado, porque la sana doctrina implica un costo. Ya estoy cerrando. Algunas de las cosas que podemos sufrir por estar en la sana doctrina, escuche bien, y es que te digan, y es que desafortunadamente puedo decir, y con mucha tristeza muchas veces, son palabras o son frases que vamos a escuchar aún dentro del templo, o gente que nosotros consideramos que son cristianas. Cuando usted siempre habla de la palabra, cuando usted siempre habla de las historias, cuando usted siempre da testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, van a haber personas a su alrededor. Escuche bien, no solamente allá afuera, sino dentro de su familia, dentro de la misma iglesia. Muchas veces va a encontrar personas que le van a decir: eres demasiado bíblico, para todo la Biblia. Esas cosas son anticuadas, vivimos tiempos modernos, actualízate, te quedaste atrás. Y es lo que muchos pensadores de estos tiempos dicen, que este libro es muy antiguo, que necesita ser reescrito. ¿Para qué? Para cubrir todo lo malo que el hombre hace. Pero la Escritura dice que esta fue establecida en el cielo desde siempre y hasta siempre. Salmo 119, 89. Hay quienes te van a decir: deja descansar la Biblia un rato, por favor. ¿Sigues creyendo que todas las historias de la Biblia son literalmente ciertas? Me parece que la Biblia no se escribió para que fuera una constitución, ni nada por el estilo. Sin embargo, para nosotros, esta es nuestra constitución. Esta es la que nos rige. Esta es nuestra guía de fe y de práctica. Sin ella, estamos descalificados. Esto es lo que nos aprueba para poder entrar al reino de Dios. Aquí es donde Dios se revela al hombre. Aquí es donde Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, los elementos para mantener esa relación con Él y para poder ser salvos
de la ira venidera. Otras personas te dirán, perdóname que te lo diga, pero estás hecho un fanático de la Biblia. Y estas expresiones, hermanos, al que realmente es cristiano espiritual, por supuesto, que le van a incomodar, le van a molestar. Pero se pueden soportar. Y es parte del sufrimiento de la sana doctrina. Llegará el momento que de solo escuchar el nombre de Jesucristo en nuestra boca, eso lo hará blanco de todo tipo de desprecio. Muchas veces en el medio donde usted se desenvuelve, en su trabajo, sus amigos, los compañeros, algunos se van a burlar y algunos le van a decir, con ese ni te juntes, es un aleluya, es un protestante, etc. Será en esos momentos en que habrá que escoger entre sufrir, o más bien estaremos sufriendo la sana doctrina por causa de nuestro Señor. Pero hay quienes escogerán mejor, para poder ser aceptados dentro de la sociedad, hasta dejar de asistir a la iglesia, para ser aceptados dentro de su círculo. Cristo nos llamó no solo a creer y predicar la sana doctrina, sino también a padecer por ello. Eso es lo que dice Filipenses 1:29, y cierro con ello. Filipenses 1:29, y dice esta bonita escritura, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, escuche bien, sino también que padezcáis por Él. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir por la sana doctrina? ¿O ya la estás sufriendo? Persevera. Como hemos dicho anteriormente, si ves que alguien se queda, tú sigue. Si alguien se estaciona, tú sigue. Si alguien se desanime, no te desanimes, tú sigue. Sigue. Y sigue, porque nuestra redención está cerca. El día del juicio se acerca para aquel que no ha creído en Jesucristo. Y déjame decirte una cosa. Nosotros no tendremos que estar en ese juicio. Solamente los culpables estarán ante el trono blanco. Solamente aquellos que no han considerado al abogado. Que la Escritura dice que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. Pero no solamente nuestro abogado, sino que es nuestro sustituto. Es el que ya pagó el precio por tu pecado y por el mío. Y que no necesitas estar ante el juicio del gran trono blanco. Puedes venir a Jesucristo hoy. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere borrar todos tus pecados. En Cristo son borrados todos los delitos, todos los récords que un homicida, un asesino, lo que tú quieras, el que haya violado todas las leyes de esta tierra. Cuando es justificado, ya no necesita pagar. Cuando ya alguien pagó el precio por él, Jesucristo ya lo hizo por ti. Si tú estás escuchando este mensaje y no tienes la certeza o la seguridad de ser salvo todavía, hoy es tu día de salvación. Hoy puedes pedirle al Señor con todo tu corazón. Porque con nuestro pecado no podemos entrar al reino de Dios. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 20 que los libros se abrirán y ahí está escrito todo lo que hayas pensado, lo que hayas dicho y lo que hayas hecho. Y solamente va a ser recordado para ti, para que sepas por qué estás yendo al lago de fuego, por qué te están condenando para toda la eternidad. Pero más adelantito también dice ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 13, otro libro fue abierto, es el libro de la vida.
el libro de la vida. Pero dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro donde tu nombre puede ser escrito en esta noche. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador en esta noche. Él quiere perdonar tus pecados. Todos somos pecadores. Él quiere perdonarte hoy. Padre, en el nombre de Jesús, trae salvación, Señor, al corazón que todavía está perdido, al alma que divaga, Señor, en este mundo sin Dios, sin consuelo, y que necesita de tu perdón. Toca las vidas y los corazones de estas personas a través de tu Espíritu Santo. Señor, te suplicamos por la salvación de cada uno de los que nos escuchan, el fortalecimiento y la edificación, Señor, de aquellos que nos escuchan, Señor, que ya se han nacido, Señor, de esa salvación. Padre, fortalece sus convicciones. Aquellos que están padeciendo por causa de ser hijos tuyos, mi Dios, para que con gozo, con armonía y con regocijo, Señor, puedan seguir diciendo: me corrieron del trabajo por ser cristiano, me está yendo así, se burlan de mí porque soy cristiano. Bendito sea tu nombre, mi Dios amado, porque dice tu palabra que pasaríamos por todo ello. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aligera las cargas de aquellos que están pasando, Señor, por dificultades. Sabemos que tú eres poderoso para socorrernos, pero sobre todo, Señor, que el pecador pueda alcanzar salvación en esta tarde. Oro, Señor, por aquellos que están, Señor, escuchando tu palabra y que no han depositado todavía su confianza para ser salvos en Cristo Jesús. Escucha, Señor, esa oración desde lo profundo de sus corazones cuando te dicen, reconociendo que son pecadores, que les perdones, que le hagas hijo o hija tuyo. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración con todo su corazón, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra también nos enseña que los ángeles hacen fiesta delante del Padre por un pecador que se arrepiente. Deseo con todo mi corazón que usted haya tomado una decisión importante en esta tarde. El día del juicio se acerca, pero que en ese día usted no pueda estar ahí, sino que seremos de los que estemos en el tribunal de Jesucristo. Y eso no para ser juzgados, sino para recibir un galardón. Dios les bendiga, Dios les prospere, pero les prospere en Cristo Jesús. Hasta que nos volvamos a ver, si el Señor no ha venido. Dios me los guarde y Dios me los bendiga. El pastor Daniel de Jesús, Iglesia Bautista Galilea. Bendiciones.